Hola, bienvenido a mi canal de programación. En el video Herencia y Composición parte 1 explicamos de dónde vienen estos dos conceptos. Ahora profundizaremos un poco más. ¿Qué es mejor, herencia o composición? Bueno, no hay una respuesta absoluta, pero si abstraemos lo suficiente, estos dos conceptos podremos comprender que el concepto de herencia termina siendo composición. Heredar significa que me hago dueño de algo, de sus características y lo que puedo hacer con ese algo. Pero ¿realmente yo como persona adquiero las características de lo heredado? Por ejemplo, digamos que mis bienes son una bicicleta y una mochila. Si heredo una casa, yo no tengo las características de una casa, es decir, no tengo número de ventanas o puertas, por ejemplo. Luego entonces, heredé una casa y ahora mis bienes están compuestos por una mochila, una bicicleta y una casa. Esto parece muy confuso, pero es simple. El mundo de los humanos no es precisamente igual que el mundo de la programación. En la programación, si una clase hereda de otra, en ese caso la clase que heredó sí contiene las características de lo que heredó. Repasemos el ejemplo del video de la parte 1. Un empleado tiene una clase que lo caracteriza y, como se dijo en otro momento, hereda la clase fecha. Esto debido a que un empleado tiene una fecha de ingreso a la empresa. La herencia en lenguajes como Java y PHP se definen por las palabras extends y se interpreta como que la clase extiende su comportamiento de otra o hacia otra. Debido a la herencia, un objeto de la clase empleado podrá hacer uso de las características y comportamiento heredado, es decir, puede acceder para modificar los datos de la fecha y en cualquier momento invocar el comportamiento actualizar fecha o mostrar fecha. El objeto empleado sí contiene los elementos heredados. Aquí se presenta un problema. ¿Qué pasa con este modelo de herencia si el empleado tiene varias fechas, como por ejemplo su fecha de nacimiento? ¿Una clase puede heredar dos veces la misma clase? La respuesta es no. Esto porque en la programación existen mecanismos para manejar la herencia doble o triple de una misma clase. Bueno, en el mundo de los humanos tampoco puedes heredar la misma casa dos veces. Luego entonces, ¿qué se puede hacer para que el empleado tenga dos fechas? Esto lo resuelve la composición, debido a que podemos afirmar que un objeto está compuesto de varios objetos de otras clases. En este caso, varias fechas que representan diferente información. En este último ejemplo de fechas y empleado, se solucionó un problema de herencia múltiple, es decir, queríamos heredar dos veces la misma clase a otra. Pero la herencia simple o múltiple, que es un mecanismo natural de la programación orientada a objetos, puede causar cierta confusión al momento de programar. Por ejemplo, pensemos en una clase puesto, que tiene como atributos nombre, sueldo por hora y bono. Y como métodos actualizar datos y mostrar datos. Si el empleado hereda la clase puesto, ¿qué conflicto se puede observar? Si no lo notó, la clase empleado ahora será dueña de los dos atributos nombre y dos atributos sueldo por hora. Por otra parte, los métodos también se duplican. ¿Es esto un error? De ninguna manera. Esto es completamente válido, pero genera confusión para quien está aprendiendo a programar. El conflicto es este. ¿Cómo puedo acceder al nombre del empleado y al nombre del puesto? En la línea 11 tenemos el constructor de la clase empleado, se invoca el método mostrar datos. ¿Cuál método se está invocando? ¿El propio o el heredado? Los lenguajes de programación solucionan ese tipo de conflicto ignorando los métodos y atributos heredados que generan un conflicto de acceso por el nombre. Aunque en realidad algunos no deberían ser ignorados porque sirven para cosas diferentes. Una cosa es el nombre del empleado y otra cosa es el nombre del puesto, o como se puede observar claramente en la línea 12, y la línea 21 son cosas diferentes. Ambos métodos tienen el mismo nombre, pero acceden a elementos diferentes. Luego entonces, la herencia es una práctica de programación que permite abstraer clases globales que compartirán sus elementos a otras. Más sin embargo, se pueden generar problemas como el planteado. La solución puede ser desde cambiarles el nombre a los elementos de una u otra como se muestra. En azul y rojo se muestra el cambio de nombre y en amarillo el hecho de que al tener nombres diferentes no hay conflicto en la invocación. La otra solución es utilizar el concepto de composición.
Al utilizar la composición, la clase empleado podrá crear objetos de la clase puesto. Se puede ver el atributo datos de puesto en la línea 11. La creación del objeto puesto en la línea 13, en este caso que estamos utilizando Java, hay una regla que indica que un objeto para ser usado debe ser creado. Casi todos los lenguajes modernos siguen la misma regla, pero hay algunas diferencias. De esta forma, podemos invocar los métodos mostrar datos de forma independiente, como se muestra en las líneas de código 14 y 15. El modo de acceso a ellos se realiza a través del mecanismo pertinente, es decir, el método del empleado simplemente invocándolo, línea 14, y el del puesto a través del objeto creado como un subelemento de él. Bueno, pero luego entonces, herencia o composición. Como ya lo mencionamos y hemos visto, no hay razón fundamental de que uno u otro sea mejor, más allá de los posibles conflictos por los nombres involucrados. Desde mi perspectiva, ayuda mejor a conceptualizar el concepto de objetos, la composición, pero solo es mi punto de vista. El otro detalle para revisar tiene que ver con la herencia múltiple. En la actualidad existen variedad en los lenguajes de programación y cada uno es una adaptación de uno anterior con variantes en las reglas sintácticas, semánticas y léxicas. El lenguaje C, que es el ancestro de muchos de los lenguajes actuales, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Bueno, pues resulta ser que cada vez menos lenguajes soportan herencia múltiple. Lenguaje C y Python lo tienen implementado, pero Java y PHP no. Las razones son muy diversas, pero una de las fundamentales es de que se basan en otros lenguajes y pues con eso van acarreando la misma deficiencia, por llamarle de alguna forma. Aquí podemos ver cómo se crea herencia múltiple en C. Simplemente se van agregando las clases separadas por una coma. Ahora veamos cómo lo maneja Python. Su proceso es semejante al lenguaje C, pero en este caso podemos decir que en Python la clase hija o derivada se alimenta con las otras clases como si las clases a heredar fueran los parámetros. ¿Y cómo le hacen Java y PHP para crear herencia múltiple? Estos lenguajes presentan dos alternativas. La primera es hacer herencia simple en cascada, como se puede ver en el ejemplo. La clase fecha hereda de la clase puesto y la clase empleado hereda de la clase fecha. Como consecuencia, la clase empleado hereda a las dos de forma diferida. Esto funciona, mas sin embargo, no tiene sentido o lógica que una fecha herede un puesto, pero es una solución. La otra forma que los creadores de estos lenguajes solucionan es con un concepto llamado interfaces, aunque PHP también agrega un concepto llamado traits, rasgos. Tanto PHP como Java pueden implementar varias interfaces, como se puede ver. Pero, ¿qué es una interfaz? Una interfaz no es una clase abstracta, la cual dependiendo del lenguaje puede tener atributos o constantes, pero no comportamiento específico definido. Es decir, puede tener métodos, pero estos métodos están vacíos. Aclaremos, una interfaz no es una clase abstracta, solamente se parece. A ver, otra vez, eso está raro. Las interfaces son una forma de organizar las características generales de un sistema, clasificando ideas generales del comportamiento. Pero no definimos acciones concretas, solo las intenciones. Aquí te mostramos dos ejemplos de interfaz en Java y PHP. En resumen, las interfaces son una forma de organizar la estructura de las clases, es decir, normar los elementos de comportamiento o métodos que tendrán las clases derivadas. Su finalidad no es aislar o abstraer todo el comportamiento de clases complementarias. Algunos autores le llaman contratos de comportamiento. En el ejemplo que hemos presentado del empleado, la fecha y el sueldo, en donde la fecha y el sueldo tienen métodos o funciones propias, así como atributos, el uso de interfaces no ayudaría. Como se dijo, se requieren que estas clases se comporten de forma particular y no general. Las interfaces no permiten crear esos comportamientos particulares. Ahora te presentamos un ejemplo en Java del manejo de interfaces. Recuerda que los lenguajes se parecen todos en alguna medida. De la línea 1 a la 5 es la interfaz llamada persona. Tenemos los métodos actualizar dirección, actualizar datos generales, que son acciones normales entre personas. Y un posible error en la línea 2, tenemos una constante llamada edad. Ojo, no es un atributo, no se podrá cambiar su valor. Después implementamos en dos clases, una llamada alumno y otra llamada maestro, la implementación de la interfaz. En Java, para poder colocar el código de los métodos contratados, se debe utilizar una directiva llamada @override, como se ve en la línea 9. Y finalmente, en este otro ejemplo tenemos varias interfaces hacia una clase. Se puede ver en la interfaz solamente está la declaración de la intención de que existan métodos
mas no tienen comportamiento específico y definido, y en la clase que se implementa la interfaz debemos de crear forzosamente todos los métodos que estamos trayendo en el contrato que estamos haciendo. Resumiendo, la herencia múltiple es una herramienta que no todos los lenguajes soportan y que los mecanismos de solución dependen de factores del lenguaje, pero siempre podemos contar con la composición. PHP, como los otros lenguajes mencionados en este video, generan composición casi de la misma forma, pero PHP tiene un mecanismo extra para generar composición que se llaman traits o rasgos en español. Un trait parece más una inclusión de código. La idea es esta: se genera un rasgo como si fuera una clase y posteriormente se agregan en donde se va a utilizar con el comando use, como se muestra en el ejemplo. Con esto la clase ya contiene todo el rasgo, todo el trait, que como dije pues termina siendo más una especie como de inclusión. Por otra parte, las interfaces desde mi punto de vista tratan de generar un marco normativo de trabajo, pero en algunas ocasiones terminan siendo más complejas. Al menos ese es mi punto de vista. No te olvides de darle like si te gustó el video y deja alguna sugerencia sobre de qué temas te gustaría saber más.